Buenas noches tengan todos ustedes, queridos amigos y hermanos en Cristo. Estamos muy contentos de tenerlos nuevamente por aquí en nuestra sesión de estudio. Les damos una cordial bienvenida y un fuerte abrazo a todos ustedes. Hoy día tenemos un tema muy interesante. El tema es sobre el sello de Dios y la marca de la bestia. Y para esto tenemos la presencia del pastor Rubén Montero. Él ya es conocido por muchos de ustedes, así que pastor, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión de estudio. Estamos listos y prestos entonces para empezar nuestro programa. Antes de iniciar este programa, vamos a todos a cantar juntos el himno 578 para empezar nuestra bendecida reunión. Bueno, queridos hermanos, para empezar esta bendecida reunión, los invito a postrar sus rostros ahí donde están para poder hacer una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias por esta noche. Gracias por darnos la oportunidad de estar reunidos aquí para estudiar tu palabra. Permítenos, querido Padre, la asistencia de tu Santo Espíritu, abre nuestras mentes, nuestros corazones. Y también te rogamos tu bendición para cada uno de los presentes y sus familias, a cual representa cada uno de ellos. Y también te rogamos por los que se van a conectar. Suplicamos estos favores, querido Padre, por amor a tu Hijo amado Jesús, te rogamos. Amén. Bueno, queridos amigos, como les decía, hoy día tenemos una visita muy especial. Está con nosotros el pastor Rubén Montero. Pastor, bienvenido. Un gusto tenerlo. Muchas gracias, apreciado Rafael, ¿todo bien? Muy buenas noches. Y bueno, estamos listos entonces para empezar este interesante tema. Dejo el tiempo Así con es. usted, pastor. Muy bien, queridos hermanos, muy buenas noches. Aquí también está el pastor Javier. Un abrazo, un saludo, pastor Javier. Agradezco la invitación para poder participar en esta serie de estudios muy interesantes que estoy viendo ahí, la lista de personas que están, o perdón, la lista de títulos de los temas que están desarrollando. Bueno, y en esta oportunidad el desafío para poder estudiar es el sello de Dios y la marca de la bestia, ¿no? Qué tremendo tema, ¿no? El sello de Dios y la marca de la bestia. Vamos a, queridos hermanos, vamos a compartir nuestro PowerPoint, la presentación preparada para este momento, de manera que sea mucho más didáctica nuestra presentación, que podamos de alguna manera conocer este tema que es de tremenda actualidad para nosotros en el tiempo en que estamos viviendo. Estamos pues en la última parte de la historia de este mundo y temas como este deben ser comprendidos por todos los adventistas del séptimo día. Vamos entonces a tener una metodología que es la siguiente. Vamos a examinar el texto bíblico central que nos habla acerca del sello de Dios y de la marca de la bestia, y luego veremos algunos párrafos del Espíritu y Profecía, y luego en cada uno de ellos daremos una explicación para poder tener una idea clara acerca de estos temas, ¿no? Bueno, ¿dónde se encuentra la parte del sello de Dios? El sello de Dios tiene que ver con el sellamiento, ¿no? Y el sellamiento se encuentra en una parte de Apocalipsis, perdón, en Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis 7. Y entonces vamos a ver ese versículo. Vamos a leer los tres primeros versículos de Apocalipsis capítulo 7. Dice lo siguiente: Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y luego, de ese versículo en adelante, aparece las personas o el número de aquellos que han sido sellados, ¿no? Son los 144.000 sellados, y además nos manifiestan que todos ellos pertenecen a las tribus de Israel. Se manifiesta el número de tribus, y además se manifiesta cuántos son los sellados de cada tribu, y viene a nosotros siempre esa, esa
ese deseo de poder estudiar la palabra, porque parece que hay un elemento muy importante para nuestra comprensión en este capítulo. ¿Qué es lo que significa el sellamiento? Y el sellamiento incluye la idea del sello. Y entonces tenemos que ver qué es lo que significa el sello de Dios. Y después veremos más adelante como contraparte qué es lo que significa la marca de la bestia. Cuando veamos el tema de la marca de la bestia, vamos a tener que hacer un contexto un poco más amplio, ¿no? Ustedes van a ver, cuando hablemos acerca de la marca de la bestia, el contexto será un poco más amplio porque hablaremos en Apocalipsis 13 de la primera bestia, la segunda, la imagen de la bestia, así de modo panorámico. Y inmediatamente veremos allí, en ese contexto, la marca de la bestia y luego citaremos algunas declaraciones de Elena de White. ¿Qué es lo que nos presenta este versículo? Esta es una visión profética. Esta es una visión con simbolismos. Y entonces aquí en Apocalipsis 7 se presentan los cuatro ángeles que están en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra. Los cuatro ángulos son los cuatro puntos cardinales. Los cuatro ángeles han sido designados por Dios. Este es un símbolo del cuidado que Dios tiene sobre la tierra y especialmente sobre su pueblo. Porque si nosotros vemos todos estos versículos, encontramos que hay un cuidado especial que Dios tiene. Él no quiere que se desaten las siete últimas plagas. Es decir, estos ángeles lo que están haciendo ahí es deteniendo los vientos, ¿no? Dice allí, los cuatro ángeles detienen los cuatro vientos de la tierra. ¿Cuál es el significado de los vientos de la tierra? Bueno, tiene que ver con las tragedias, los desastres, tiene que ver en síntesis con las plagas, las siete últimas plagas. Esas plagas no deben caer sobre la tierra sin que antes sea terminado el proceso de sellamiento. Es decir, en la tierra existe un proceso de sellamiento y Dios está deteniendo el desenlace final hasta que se haya sellado en sus frentes a los siervos de Dios. Mi querido hermano, este es un momento solemne. Este es un momento en el que se está cumpliendo esta profecía. Es decir, el Señor, a pesar que nosotros vemos tragedias y vemos guerras y vemos que un mundo está convulsionado y vemos que las naciones se muestran los dientes y vemos las calamidades en todo el planeta, sin embargo, esto es nada comparado con lo que va a suceder cuando los ángeles suelten esos vientos, ¿no? Porque esos vientos tienen toda la capacidad, simbólicamente hablando, ¿no?, de destruir la tierra y el mar, es decir, de destruir todo el planeta. Pero Dios está cuidando del planeta. Mis queridos hermanos, sin ese cuidado que Dios tiene por el planeta, hace tiempo que el ser humano se habría destruido a sí mismo y habría destruido su propio planeta. Ahora que los seres humanos también tienen toda la capacidad para poder destruir la propia humanidad cuantas veces quisieran con las modernísimas armas nucleares, con los armamentos sofisticados, con los arsenales realmente muy grandes, muy poderosos de las grandes naciones de este mundo, el ser humano ya se hubiese destruido. Gracias a Dios, los ángeles que representan el cuidado de Dios están en los cuatro rincones, en los cuatro puntos cardinales. Eso representa que están en toda la tierra, nos están cuidando. Y después aparece en medio de ellos un ángel, porque justo ya están para soltar los vientos y las plagas caen sobre el planeta, pero ahí aparece otro ángel, ¿m? Que sube desde donde sale el sol y este ángel tiene el sello del Dios vivo. El ángel tiene el sello del Dios y entonces les dice, miren, por favor, no se les ocurra soltar los vientos, porque si ustedes sueltan los vientos, entonces ustedes van a permitir que haya una destrucción completa de la tierra y el mar. Se está refiriendo que el soltar los vientos significaría que las siete últimas plagas caerían sobre el planeta. Entonces dicen, no suelten, todavía no. No hagáis daño a la tierra y al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces aquí aparece el sello del Dios vivo y aparece también el acto del sellamiento, el sello del Dios vivo y el acto del sellamiento. Entonces vamos a ir al Espíritu Profecía para que nos ilustre acerca del sello del Dios vivo y acerca del acto del sellamiento. Comparto aquí también algunas declaraciones de Elena de White. Miren ustedes,
en Mensajes Selectos, la página 173, hay un tomo ahí, no está registrado el tomo, pero podemos buscarlo después. Tan pronto como los hijos de Dios son sellados en la frente, no es un sello o marca que pueda ser visto. O sea, visiblemente no habrá diferencia entre aquel que tiene el sello y aquel que no tiene el sello. Elena de White dice, no es un sello que pueda ser visto. Y ahora ella define qué es el sello. Y dice lo siguiente, sino un establecimiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de manera que no puedan ser movidas, tan pronto como los hijos de Dios sean sellados y preparados para el zarandeo. Miren ustedes, mis hermanos, aquí Elena de White nos da una descripción acerca de lo que significa el sello. Primero dice que no es una cosa que pueda ser vista, o sea, no es algo visible, no estará visible en tu frente o en tu mano, y hace una definición muy interesante. El sello de Dios significa establecerse profundamente en la verdad, anclarse firmemente en la palabra de Dios, anclarse firmemente en las enseñanzas de Cristo. Y ahora, ese anclaje no es solamente intelectual. Esto quiere decir, no solamente es comprender lo que significa el sello, sino más dice que es un anclaje, que es una firmeza espiritual. Estoy firmemente anclado, comprendo bien lo que significa el Evangelio, lo que significa la salvación en Cristo Jesús, los grandes temas de la salvación, la obediencia a la ley del Señor, todo lo comprendo intelectualmente, pero además espiritualmente estoy firme. Estoy tan firme de tal manera que nada puede conmoverme de esta firmeza. Esto me hace recordar el capítulo 1 de Salmos, donde se dice, ¿quién es aquel que está anclado, que está, ahí no la palabra es anclado, que está enraizado, ¿no? Aquel que medita de día y de noche y que es comparado con un árbol que está plantado junto a corrientes de agua, ¿no? Que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae. Entonces, mis hermanos, ustedes pueden ver que en este caso se trata de un firme anclaje en la palabra de Dios. Este es un primer acercamiento que tenemos con la idea del sello. ¿Qué significa el sello? Que te estableces firmemente en la verdad, que no hay movimiento, que no hay viento de doctrina, que no hay evangelio diferente que pueda llevarte, porque conoces tan profundamente el evangelio que nada ni nadie puede moverte de tu fidelidad al Señor. Es muy interesante esta declaración. Vamos a ver un poquito más adelante otra declaración de la NEJUA, eventos de los últimos días. La señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día, que es el monumento recordativo de la creación por el Señor. Perfecto. Vamos a definir aquí esta frase que dice se revela. O sea, el sello de Dios se revela. Lo que podemos entender aquí es que hay una dimensión que no se revela en la dimensión interior, en la parte interior, en el mundo interior del cristiano, está firmemente anclado en Jesucristo. En la vida espiritual está firmemente anclado en la palabra de Dios. Pero ese anclaje se revela, es decir, se exterioriza en la observancia del séptimo día, monumento recordativo de la creación por el Señor. En otras palabras, la observancia del séptimo día es apenas una evidencia exterior de la vivencia interior. Interiormente estoy firme en la verdad. Interiormente estoy anclado en el Señor Jesucristo. Interiormente confío en Él y Él es mi Salvador y su Espíritu obra en mi corazón interiormente. Pero eso que es interior nadie lo puede ver. Está dentro de mi propia experiencia personal. Ahora, exteriormente sí hay algo que va a evidenciar que estoy con Jesucristo. ¿Y qué es lo que va a evidenciar? La observancia del séptimo día. O sea, la evidencia exterior es el sello, ¿no? La evidencia exterior de que estoy firmemente anclado en la verdad, de que he sido sellado, la evidencia exterior será el sello o la señal que es la observancia del séptimo día como el monumento recordativo de la creación. Muy importante, mis hermanos. Esto quiere decir que vamos a entender ahora lo que viene aquí un poco más adelante. Miren, en la palabra sello
por lo menos en el español, y yo quisiera hacer una aplicación, ¿no? Una aplicación de la palabra sello en el español. Usted puede saber que en el español sello significa tanto el instrumento para sellar como la marca que queda por haber sellado. ¿Mm? Ahí el significado, o sea, la palabra sello abarca esos dos elementos. Cuando tú dices, tráeme el sello, estás diciendo, bueno, tráeme aquí ese instrumento que yo quiero sellar este documento, ¿no? Vamos a decir que tú eres una autoridad, no sé, un director de un colegio, ¿no? Y entonces, tráeme el sello, que necesito sellar, le dices ahí a tus colaboradores. Entonces, traen el sello y el sello es el instrumento para sellar. Pero una vez que has sellado el documento, entonces dice, ¿cómo quedó el sello? Ahí ya no te refieres al instrumento, ahí te refieres a la marca que quedó, la evidencia que quedó porque ya realizaste el acto del sellamiento. Podemos hacer una aplicación también. En la palabra de Dios se habla acerca del sello del Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo es el sello, sí. El apóstol Pablo habla acerca del sello. Fuisteis sellados por el Espíritu, dice, ¿no? Entonces, el sello implica la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no? Es la acción del Espíritu Santo porque el instrumento es el Espíritu Santo que coloca su impronta dentro de mi corazón. Ahora bien, pero la marca que queda y la evidencia exterior de ese trabajo en mi corazón también es el sello, pero es el sello revelado, lo que exteriormente manifiesto de mi propia vida interior. Eso es muy importante para ver lo que viene ahora. Miren ustedes, ahí, miren, los que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran por los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. Es decir, no es simplemente una observancia exterior del sábado. Ah, yo guardo el sábado, entonces ya tengo el sello. No, miren, acá me habla acerca de una vivencia interior, que es lo que el Espíritu hace en mi corazón, y a eso lo estamos comparando, la herramienta, ¿no? El Espíritu que transforma mi vida, que trabaja en mi corazón, que me mantiene firmemente en la verdad. Eso es interiormente, ¿no? Pero exteriormente es la obediencia a los mandamientos de Dios, en especial el cuarto mandamiento. Continuamos leyendo. No todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Cosa tremenda, ¿no? No todos los que profesan, o sea, no es que el sábado o la observancia del sábado es una varita mágica, ¿no? Si yo puedo observar el sábado exteriormente y no hay ninguna transformación interior, en ese caso no estoy sellado. El sello no es solamente la observancia del sábado. El sello es la observancia del sábado, pero cuando la observancia del sábado es el reflejo de mi vivencia espiritual, es el reflejo de mi anclaje en Cristo. Para usar varias veces la palabra anclaje, ¿no? Dice aquí, aún entre los que enseñan la verdad a otros, hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Sí, puede ser que esté predicando, puede ser que dé un estudio bíblico, dice, pero hay muchos que, a pesar de que enseñan la verdad, dan estudios bíblicos sobre el sábado, pero no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Es tremenda esta declaración, mis hermanos. Dice aquí, tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. Es decir, no es solo interior, es interior y es exterior. El interior es un interior cambiado completamente por el Espíritu, a tal punto que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo exterior es la obediencia fiel a los mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento, como consecuencia de esa transformación interior. O sea que lo primero es lo que Cristo, a través de su Santo Espíritu, hace en mi corazón. No es apenas guardar el sábado. Ah, a ver, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. Es una fe que obra, es una fe genuina que se manifiesta en obras de obediencia. Pero si yo manifiesto la obediencia y estoy desprovisto de fe, no soy sellado. Muy importante esta declaración. Los que conocieron tan bien la profecía y los tesoros de la sabiduría divina debieran haber actuado de acuerdo con su fe. No basta el conocimiento, tiene que haber la transformación. Y la transformación se evidencia en la obediencia exterior.
¿no? Y entonces es allí cuando el sábado realmente para mí es el sello del Señor, porque puedo estar guardando el sábado y no ser sellado, ¿no? De acuerdo a esto. Muy, muy importante para nuestra vida espiritual, mis hermanos, ¿no? Ahora, vean lo que está aquí. Este es Maranata, el Señor viene. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía, que es el Espíritu Santo, caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Entonces, mis hermanos, aquí se está hablando acerca de una transformación interior, ¿m? Por obra del Espíritu Santo, que me habilita para poder afirmarme plenamente en la fe. Y esa afirmación plena en la fe, a tal punto que no hay nada que me conmueva de mi fe en Jesucristo, eso significa que estoy sellado. Y eso se va a evidenciar en la obediencia a los mandamientos de Dios, sobre todo el cuarto mandamiento, porque vamos a ver, cuando hablemos de la siguiente parte, de la marca de la bestia, vamos a ver que el cuarto mandamiento jugará un rol muy importante en los eventos finales. ¿Mm? Entonces, mis hermanos, llegamos aquí a esta visión rápida acerca del sello de Dios. Creo que ha sido muy clara la palabra de Dios y el Espíritu de Profecía al hablarnos acerca del sello y del proceso del sellamiento. El sello hemos comparado con la obra del Espíritu Santo de manera interior, es el sello de Dios, pero que al mismo tiempo también se puede reflejar exteriormente en la obediencia, sobre todo al cuarto mandamiento de la ley de Dios. Vamos entonces, mis hermanos, a la marca de la bestia. ¿Qué es lo que significa esto, no? Uno ya escucha esta declaración, marca de la bestia, y inmediatamente se siente con escalofríos, ¿no? Porque suena medio feo esto de marca de la bestia. Es interesante que la marca ya no tiene ese doble significado. En la palabra sello, tú sí tienes el doble significado. O sea, el sello es el instrumento para sellar y es la marca que queda como producto de haber sellado. Pero en la marca solamente es la impronta, ¿no? Solo es el resultado. Mm, Incluso puede ser un resultado exterior, simplemente no hay otro significado, solo la marca, no el instrumento para sellar. Vamos a ver entonces qué nos dice la palabra. Tenemos que ir a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis 13 nos va a hablar de la marca de la bestia, pero vamos a darle un contexto. La primera parte, en Apocalipsis 13 aparece la bestia que sale del mar. Ahí está la descripción. Es una bestia, me paré, dice el profeta, el apóstol, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y mira que tiene, esta bestia, tiene todos los ingredientes de los grandes imperios que Daniel vio en visión, Daniel capítulo 7. Mira, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, ¿te acuerdas del leopardo? Daniel 7, ¿no? Y sus pies eran como de oso, ¿te acuerdas del oso? Daniel 7. Y su boca era como boca de león, también Daniel 7. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Bueno, el dragón también aparece en el capítulo precedente, en el capítulo 12, y el dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y el dragón también representa el imperio romano, y aquí vemos el poder del papado. Vamos a ver lo que dice Elena de White sobre esta primera bestia. Dice, mediante esta primera bestia se representa a la iglesia romana, una organización eclesiástica investida de poder civil, con autoridad para castigar a los disidentes. Claramente aquí se describe entonces qué es lo que significa la primera bestia. La primera bestia, Apocalipsis 13, representa la iglesia romana, el sistema papal. ¿M? El sistema papal. Miren ustedes, es necesario que diferenciemos entre la frase Iglesia Católica. Aquí Iglesia Romana ya habla del sistema papal, ¿no? Pero Iglesia Católica debemos diferenciar de sistema papal, porque Iglesia representa personas. Cuando hablamos de Iglesia en el ámbito de nuestra denominación,
Iglesia son las personas. Entonces, no deberíamos decir iglesia católica, porque la iglesia son las personas. Y hay muchos católicos que son pueblo de Dios, que ellos solamente les falta escuchar la voz del Señor y comprenden la voz del Señor. Por eso el Señor dice, salid de ella, pueblo mío, ¿no? O sea, hay mucho pueblo de Dios en Babilonia. Entonces, es el sistema papal. Por eso el énfasis de iglesia romana, ¿no? Dándole énfasis al asunto de su organización política y religiosa. Vamos, mis hermanos, el texto de Apocalipsis 13 continúa presentando una segunda bestia. Y entonces, versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y otra característica interesante, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Esto es completamente diferente a las visiones de Daniel. En las visiones de Daniel aparece el león, desaparece el león y aparece el oso. Desaparece el oso y aparece el leopardo. Desaparece el leopardo y aparece la bestia espantosa y terrible. Es interesante. En este caso, aparece la primera bestia continúa y aparece la segunda bestia y en lugar de guerrear una contra otra, ella, la segunda bestia, ¿no? Ejerce autoridad con permisión, con el permiso. Parece que hay una alianza, un contubernio, ¿no? Entre la primera y la segunda bestia. Esto es radicalmente diferente a lo que se ve en Daniel 7. Aquí las dos bestias actúan en conjunto. Mira, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Ya vimos que la primera bestia representa el sistema papal, cuya herida mortal fue sanada. El año 1798 tuvo una herida mortal, pero aquí ya aparece con una herida mortal sanada. Eh, y versículo 13, y también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres. Ese fuego del cielo a la tierra, mis hermanos, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento encontramos a Elías, ¿no? Elías es el representante del verdadero profeta. Pero este poder, ahora que es contrario, que pide adoración de la primera bestia, que es contrario al pueblo de Dios y contrario a Dios, también actúa como profeta porque hace descender fuego del cielo como lo hizo Elías. Solamente que, como es instrumento de Satanás, no es un verdadero profeta, es un falso profeta. Más adelante en la Biblia, a este mismo poder se le va a llamar el falso profeta. Ah, Aquí hay una, Acá hay una alusión a un verdadero profeta, pero este es un poder falso, así que este es el falso profeta, también se lo llama. Versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se ha permitido hacer en presencia de ella, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces, aquí encontramos engaña a los moradores de la tierra y manda que se haga una imagen. Aquí aparece la imagen de la bestia, que es el siguiente punto que vamos a ver. Pero antes veamos lo que dice Elena de White sobre esta segunda bestia. Se ha demostrado que los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia de dos cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Quién es este segundo poder? ¿Quién es esta segunda bestia? La que tiene dos cuernos. Los intérpretes bíblicos hablan acerca de el protestantismo y el republicanismo como las características centrales de este poder, ¿no? La bestia de dos cuernos, los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, proféticamente hablando, lo que viene en los siguientes años es la unión mediante la cual Estados Unidos de Norteamérica se convertirá en un poder aliado, en un poder funcional, instrumental a el poder del sistema papal. Porque eso es lo que dice, ¿no? Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Eso es un contubernio con el papado. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. La primera bestia es el sistema papal. Pero este poder tiene fuerza suficiente, fuerza política y militar suficiente para imponer una adoración a la primera bestia. Miren ustedes, aquí se habla acerca de una alianza, ¿no? Por lo tanto, mi querido hermano, cuando veamos los acontecimientos del mundo, estemos con los ojos bien abiertos, ¿no? Cuando veamos el acercamiento del Papa a las posiciones de los Estados Unidos, cuando veamos por completo cómo
En los Estados Unidos cada vez más y más y más el sistema papal tiene fuerza. Estamos viendo simplemente la orientación que encontramos ya en la palabra de Dios, ¿no? El cumplimiento de lo que más adelante será una alianza total, completa, ¿no? Vamos a ver ahora qué es lo que significa la imagen de la bestia. Porque dice la escritura que la segunda bestia, es decir, Estados Unidos, va a construir una imagen. Y esta imagen representa a la primera bestia. Vamos a imaginar la construcción de la imagen ahí en Babilonia. ¿Se acuerdan de la imagen de Babilonia? Es interesante, ¿no? Porque la imagen de Babilonia correspondía al sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor tuvo un sueño y él quiso reproducir la imagen que había visto en el sueño, solo que hizo de un solo metal toda la imagen, ¿no? Toda la imagen era de oro. Bueno, aquí se habla de que una imagen es construida. La segunda bestia construye una imagen, pero esa imagen se parece a la primera bestia, porque es una imagen de la primera bestia. ¿Cuál es la primera bestia? El sistema papal. ¿Qué es lo que va a hacer Estados Unidos? Reproducir una imagen, algo parecido, un sistema parecido al sistema papal. Y eso será la imagen de la bestia, ¿no? Entonces hay tres puntos importantes. Primero, la segunda bestia, Estados Unidos, ordena a los moradores de la tierra que esta imagen sea construida. O sea, tiene poder para influir en los moradores de la tierra. Segundo, es una imagen de la primera bestia. O sea que la primera bestia y la imagen de la bestia se parecen, porque la imagen es de la primera bestia, ¿no? Es una estatua, por así decirlo, ¿no? De la primera bestia. Y luego recibe aliento de la segunda bestia. Esta idea de aliento nos remite al libro de Génesis, cuando Dios coloca aliento en Adán y Adán vive. Bueno, aquí es esta segunda bestia, ¿no? La que da el aliento, y al recibir el aliento, esta imagen, que es una estatua de la primera bestia, empieza a hablar. La imagen empieza a hablar. Y lo que hace es mandar a matar a todo aquel que no la adoras, ¿no? Si no me adoras, mueres, ¿no? Es decir, un decreto de muerte. ¿Qué es lo que significa la imagen de la bestia? Vamos a recurrir una vez más al espíritu profecía, ¿no? Que tiene un comentario muy, muy preciso acerca del significado de la imagen de la bestia. Pero ¿qué es la imagen de la bestia y cómo se formará? Eso está en el conflicto de los siglos, ¿no? La imagen es hecha por la bestia de dos cuernos. ¿Cuál es la bestia de dos cuernos? Estados Unidos. Y es una imagen de la primera bestia. ¿Cuál es la primera bestia? El papado. Así que, para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia, el papado. Entonces, si yo quiero saber qué es lo que significa la imagen de la bestia, dice Elena de White, lo que tengo que hacer es ver las características de la primera bestia. Y la primera bestia es el papado. O sea, si yo quiero saber qué será en la historia la imagen de la bestia, tengo que recurrir a la descripción o a las características del papado para saber cómo será la imagen de la bestia. Porque la imagen de la bestia es una imagen de la primera bestia y la primera bestia representa al papado. Bueno, vamos más adelante. Miren ustedes esta declaración. Ahora, aquí se va a ver una definición del papado que es la mejor que encontramos en los libros de Elena de White. Definición del papado. Miren, cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del Evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. ¿Qué pasó con la iglesia primitiva? Se apartó de la sencillez del Evangelio, empezó a aceptar costumbres y ritos paganos, por lo tanto perdió el espíritu y el poder de Dios. Ahora, si ella perdió el poder de Dios, era lógico que la iglesia busque el poder de Dios, pero en lugar de buscar el poder de Dios, busca otro poder. Dice, y para dominar las conciencias, buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado. Y aquí viene la definición. Es decir, una iglesia o un sistema que dominaba el poder del Estado, poder civil, poder político, y se servía de él para promover sus propios fines.
y especialmente para extirpar la herejía. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso, se debe repetir la historia, ¿no? El poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleado también por la Iglesia para cumplir sus fines. Ahí está la definición de lo que es la imagen de la bestia. Vamos a, vamos a reflexionar sobre esto para que quede bastante claro, para que no haya ninguna confusión acerca de lo que es la imagen de la bestia. En la palabra de Dios encontramos que la segunda bestia va a construir o va a mandar que se construya una imagen, una estatua, vamos a llamarlo, ¿no? Para que sea más fácilmente identificada. Una estatua, pero de la primera bestia. Así que en todo se parece, ¿no? Así imagínate. Ahora bien, ¿cómo se cumple esta profecía? Cuando el papado surgió, la definición del papado es la unión del poder religioso con el poder político, con el poder civil. Esa unión forma una tiranía porque el poder político se pone a cumplir los deseos y las órdenes del poder civil, o perdón, del poder religioso. Ahora, lo mismo va a suceder en el futuro. Otra vez, el poder político representado por los Estados Unidos servirá de instrumento al poder religioso representado por el sistema papal para cumplir sus fines. O sea, lo mismo que se hizo en la Edad Media, pero con el poder de los políticos de aquel tiempo y de los reyes de aquel tiempo y los emperadores de aquel tiempo. De la misma manera, también en el futuro, el poder civil representado por los Estados Unidos se pondrá a disposición del poder religioso representado por el sistema papal. Es decir, se va a reproducir la misma figura de unión político-religiosa. Por eso es que la imagen de la bestia, ¿no? Porque se repite una vez más la historia. Pero dice también que va a hablar, esta imagen va a hablar y va a dar un decreto de muerte a aquel que la adorase. ¿Qué es lo que eso significa? Bueno, miren, vamos todavía aquí. Miren cómo dice Elena de White. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Y tú dices acá, pero aquí habla de las iglesias protestantes, pastor, no habla acerca del sistema católico, del sistema papal. Aquí Elena de White dice que son las iglesias protestantes. Bueno, lo que va a haber, mis hermanos, es una fusión en los principales puntos de fe, a tal punto que las iglesias protestantes se someterán, como nosotros ya lo estamos viendo, ¿no? En el ecumenismo, se someterán a los deseos del sistema papal y ya van a renegar del sistema de interpretación bíblica de sola escritura, ¿no? Porque ahora ya van a aceptar la tradición, ¿no? Y las normas y las enseñanzas y la doctrina basadas en la tradición de del sistema papal, ¿no? Entonces, lo que habrá, que las iglesias protestantes terminarán favoreciendo en la práctica la unión del poder civil con el poder religioso. Y el poder civil lo que hará es ah, actuar en función de los objetivos del poder religioso, que en este caso es el sistema papal, ¿no? Así que es una unión ahí, ¿no? Entre los tremendos poderes políticos y religiosos. Esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Pero los Estados Unidos no serán los únicos que rindan homenaje al papado. ¿Cuándo se va a cumplir esta profecía de la imagen de la bestia? La imagen de la bestia representa la unión del poder político y del poder religioso una vez más. Pero esto será una estructura jurídica, una cantidad de leyes que serán contrarias a a la palabra de Dios, contrarias a la libertad religiosa. Y entonces lo que va a suceder es que se hará obligatorio la observancia del domingo. Ahora, el domingo es un punto en común entre las iglesias protestantes y el sistema católico. Es es un punto en común, ¿no es cierto? Así que cuando los protestantes, tal como dice Elena de White, quieran favorecer, quieran imponer sus dogmas, el dogma principal es la observancia del domingo.
al poder civil estarán favoreciendo inmediatamente también al papado, que es quien cambió el sábado por el domingo. ¿No? Muy bien, veamos ahora sí, en ese escenario, veamos qué es lo que significa la marca de la bestia. Dos características aquí. La marca de la bestia es impuesta a todos en la mano derecha o en la frente. ¿Mm? Esto significa que la persona puede entender perfectamente acerca del día domingo, puede creer que bíblicamente hablando tiene los suficientes argumentos, con su cabeza puede creer, ¿no? Que es el día domingo, el día del Señor. Con su cabeza recibe la marca de la bestia. Pero una persona puede que no sepa nada de teología, nunca estudió su Biblia, nunca pero obedece. Esa es la mano derecha. Lo que la mano es el significado de la acción, representa la acción. Y la frente representa la comprensión intelectual. Entonces, la marca de la bestia se recibe tanto en la mano como en la frente. En la mano o en la frente. O sea, algunos reciben en la mano, otros reciben en la frente. En la mano aquellos que están convencidos, pero ese convencimiento no les libra de tener la marca en la cabeza. Pero aquellos que por miedo o por temor al castigo actúan obedeciendo la imposición de la observancia del domingo, entonces reciben la marca en la mano derecha y no hace diferencia. Ya sea que reciba en la derecha, en la mano derecha, o ya sea que reciba en la frente, igual es la marca de la bestia. Versículo 17. ¿Qué es lo que pasaba con aquellos que no tenían la marca? No podían comprar ni vender. Es decir, se trata de un poder que va de alguna manera a afectar la libertad económica, ¿no? Poder político afectando la libertad económica no es algo nuevo, ¿no? Pero esta vez se trata de un poder político religioso que afecta la libertad económica al punto que aquellos que no obedecen los mandamientos de hombre proclamados por la bestia, la primera y la segunda bestia, y la imagen de la bestia, no podrán comprar ni vender. ¿Sabes, querido hermano, qué significa no poder comprar ni vender? Significa que no vas a poder alimentar a tu familia. Significa que no te vas a poder movilizar. Significa que no vas a poder comprar gasolina para tu carro. Significa que no vas a poder comprar alimentos. Significa que vas a morir civilmente. ¿No? Quizás tendríamos que entrar ahí en la economía del trueque, ¿no? Ya para ese tiempo estaremos viviendo en las montañas, ¿no? En las regiones inhóspitas quizás del planeta y viviendo con una economía ya, casi regresaríamos al tiempo de los incas, ¿no? Con el trueque, que no pueden comprar ni vender. Mira, mira el poder tremendo que se unirá, poder político, poder religioso y poder económico, ¿no? Al punto de restringir la libertad económica. Muy bien, ahora vean ustedes aquí. Cuando los hombres rechacen entonces la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad. ¿Cuál es la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad? El sábado. Entonces, cuando los hombres rechacen el sábado, eso sería la declaración, ¿no? Y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía. Te pregunto, ¿qué es lo que Roma escogió como signo de su supremacía? El domingo. O sea, toda esta frase podríamos reducirla en una frase más pequeña. Cuando los hombres rechacen el sábado y honren el domingo, ¿no? Toda esa frase. ¿Qué es lo que va a suceder cuando los hombres rechacen el sábado y honran el domingo? Ellos aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma, que es la marca de la bestia. ¿Mm? Cuando se rechace el sábado y se honre el domingo. De hecho, en la práctica, no importa cuándo tú conozcas, no importa cuánta doctrina tengas en la cabeza y estés, pero en los hechos, lo que será, si rechazas el sábado que es evidencia exterior, ya hemos visto, ¿no? Y honras el domingo, entonces en ese momento llega para ti la marca de la bestia. Y solo cuando la cuestión haya sido expuesta así a las claras ante los hombres, y ellos hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia. Conclusión, nadie ha recibido la marca de la bestia. No, nadie ha recibido. ¿Por qué? Porque esta cuestión primero tiene que estar expuesta a las claras a los hombres. Todos tienen que haber conocido
la verdad de Dios, de los 10 mandamientos y del sábado. ¿Mm? Entonces allí, con ese conocimiento, ellos serán llamados a escoger, ¿vas a obedecer los mandamientos de Dios o obedecerás los mandamientos de hombre? Y aquellos que perseveran en la transgresión, dice allí, reciben la marca de la bestia. O sea que en este momento nadie la ha recibido, ¿no? Nadie la ha recibido, la marca de la bestia. Ahora, vamos a ver aquí. Pero cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley, estamos hablando de eso, ¿no? La ley dominical, y que el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, o sea, que el mundo conozca por la predicación del Evangelio, por la proclamación del mensaje del primer ángel, entonces el mundo va a tener que decidir. Entonces, quien transgrede el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, el mandamiento del domingo, honrará con ello al papado por encima de Dios. Rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma. Adorará la bestia y su imagen. Tremendo. Es en ese momento. O sea que el momento que se establece la ley dominical, cada persona tendrá que tomar una decisión en ese momento de obediencia a la ley de Dios o a la ley de los hombres. Y el rechazo a la ley de Dios implicará que yo estaré recibiendo la marca de la bestia. O sea, para que haya marca de la bestia, primero tiene que haber la ley dominical, ¿no? Y para que haya la ley dominical, primero toda la gente, ¿no? Tiene que conocer acerca de la verdad. Y ahí está nuestro papel de predicar el Evangelio para que las personas sepan acerca de estas verdades que encontramos en la palabra de Dios. ¿Mm? Vamos a esta declaración en eventos de los últimos días. La observancia del domingo no es aún la marca de la bestia. Y no lo será sino hasta que se promulgue el decreto que obligue a los hombres a santificar este falso día de reposo, es decir, hasta la ley dominical. Llegará el tiempo cuando este día será la prueba, pero aún no ha venido. Entonces, nadie ha recibido la marca de la bestia, pero el mundo tiene que conocer acerca de los verdaderos mandamientos de Dios y del verdadero día de reposo. Porque cuando se establezca esta ley, allí tendrán que enfrentar la decisión. Y es allí que la desobediencia nos llevará a aceptar la marca de la bestia y la obediencia a reafirmar el sello de Dios, ¿no? Por eso es que en el mensaje del tercer ángel, cuando levanta la verdad, el mensaje del tercer ángel me dice que si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios. Es decir, aquel que desobedece finalmente y recibe la marca de la bestia, entonces va a recibir también el castigo que está reservado para la bestia por aferrarse a las mentiras de Babilonia, ¿no? Babilonia también son la primera y la segunda bestia, ¿no? La que aparece aquí. Es otra manera en que se presenta el mismo símbolo. Vamos entonces, mis hermanos, a ver este gráfico ya para terminar y dar una visión clara, un panorama acerca de este tema, ¿no? Acá tenemos 4 elementos en los eventos finales. Vamos a colocar aquí el hoy, ¿no? Donde dice hoy es el año 2024. ¿Mm? Bueno, ¿cuáles son los grandes eventos que vienen? Al menos dos que vienen por delante, que van a ser muy evidentes. El primero de ellos es la ley dominical. Pero la ley dominical será previo al fin del tiempo de gracia. Es decir, cuando termine el tiempo de gracia, ya no habrá arrepentimiento. Es aquí que se terminará la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque allí ya nadie va a, digamos, entregar su vida a Jesucristo porque su suerte ya fue echada el fin del tiempo de gracia. Entonces, el proceso de sellamiento está en esta época. Estamos en el proceso de sellamiento y va a continuar hasta el fin del tiempo de gracia. Aquí, ¿no? Aquí ya el que queda sellado queda afirmado finalmente, porque es la afirmación completa en la verdad que se evidencia en la obediencia al cuarto mandamiento. Ese es el sello, ¿no? Y entonces el sellamiento se produce hasta el fin del tiempo de gracia. ¿Y cuándo empieza la marca de la bestia? Bueno, la marca de la bestia empieza y continúa, ¿no? El que tiene la marca de la bestia ya hasta la venida de Cristo, ¿no? Empieza con la ley dominical, porque con la ley dominical cada persona va a tener que hacer una decisión respecto de obedecer o no los mandamientos de Dios.
Y en ese momento el que rechaza la verdad de los mandamientos de Dios y del sábado y obedece una ley que no es la ley de Dios y un mandato que no es mandato de Dios, es decir, guarda el domingo, entonces recibe la marca de la bestia. Y de esa manera, mis hermanos, tenemos allí un cuadro más o menos amplio acerca de estos dos grandes eventos, el sello de Dios y la marca de la bestia. De esta manera, mis hermanos, damos una visión panorámica a estos dos grandes elementos de las profecías, ¿no? El sello de Dios y la marca de la bestia. Que el Señor te bendiga, mi hermano, ¿no? Que podamos estar firmes en los grandes eventos que tendremos que enfrentar, ¿no? Que pronto ya están desencadenándose, eventos de los cuales nosotros podemos ver ya un anticipo, podemos ver que estamos encaminándonos al pleno cumplimiento de las profecías de la palabra de Dios. Permanezcamos firmes, permanezcamos al lado de Jesús. Jesús es la razón de nuestra salvación y la razón de nuestra victoria. Nadie puede vencer separado de Jesucristo. Y la obra de Jesús se hace a través del Espíritu Santo en nuestro corazón. Sin el Espíritu Santo nadie recibirá el sello de Dios. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, que el Señor nos guarde. De esta manera, entonces, terminamos con el tema que se nos pidió. Muchas gracias, Pastor Rubén, por este interesante tema. Bueno, queridos amigos, como todos ustedes saben, vamos a dar inicio a la segunda fase de este programa, que es el espacio de preguntas y respuestas. Por consiguiente, le solicitamos a todos los presentes que puedan enlistar sus preguntas y alcanzarlas como ya bien se sabe, que es a través del chat del Zoom o también a través de la mano alzada para presentarla directamente al ponente. Así que les dejo el tiempo con nuestro amigo Juan Valles, quien tiene a cargo esta segunda sección. Adelante, Juan. Bien, buenas noches para todos. El día de hoy un poco ronco, espero se me escuche un poco. Bien, el momento especial de hacer llegar nuestras preguntas, alguna duda que nos haya quedado, así que vamos a estar disponiendo de este tiempo para poder hacer llegar nuestras consultas. Por ahí nuestra hermana Liliana levantó la mano, a ver, vamos a darle el tiempo. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Sí, estaba escuchando atentamente sobre el sellamiento, como con el sello del 666, el sello de la bestia. Se escucha y muchas veces siempre se ha hablado de ese sello y parece que fuera literal, pero usted, pastor, ha explicado que no es literal, ¿no? Porque, ¿por qué lo menciona en la frente y en la mano específicamente? Muchos dicen que hay un chip ya que se pone a través de la piel, y que es del tamaño de un arroz, que tiene el 666, que con eso uno va y como una tarjeta de crédito, ¿no? O sea, un dispositivo para comprar, vender. ¿Por qué no tomarlo de manera literal, pastor? Esa es la pregunta. Bueno, hermana Liliana, resulta muy interesante las declaraciones de Elena de White, ¿no? Si nosotros vamos directamente a la palabra de Dios y al espíritu de profecía, no encontramos ninguna declaración que tenga que ver con algo físico. Tiene que ver con obediencia o desobediencia a los mandamientos de Dios, o sea, algo espiritual. Creo yo que uno de los grandes engaños que Satanás propone es la idea de que el anticristo sea una figura de renombre mundial, un líder mundial, y nos mantiene entretenidos a muchas personas buscando quién es el líder que puede ser el anticristo, ¿no? Porque se supone que en esa visión futurista, porque son futuristas los que tienen esta visión, en esta visión futurista están examinando, Gorbachev es el anticristo, ¿no? O decían, por ejemplo, que Ronald Reagan Wilson era el anticristo. ¿Por qué razón? Porque Ronald tiene 6 letras, Reagan tiene 6 letras y Wilson tiene 6 letras. Así que algunos encontraron, a este tiene que ser el anticristo, ¿no? Aparecía desde el tiempo de Mussolini, se decía que Mussolini era anticristo, luego que Hitler es anticristo, y seguramente vendrán muchas más especulaciones. Eso, eso es el peligro de no examinar las cosas de acuerdo a la Biblia y de acuerdo al Espíritu de Profecía. El Espíritu de Profecía no nos habla acerca de un chip, de algo físico, nos habla de los mandamientos
de Dios y nos habla acerca del sábado y del domingo, ¿no? Cuestiones espirituales. Entonces, no hay ninguna cosa física. Por un tiempo se decía que los códigos de barras revelaban el 666, ¿no? Que cada uno de los dos palitos eran un 6, un 6, un 6, así que el 666. Después se habló de las vacunas, ¿no? Con la vacuna te colocan la marca de la bestia. Bueno, como hemos visto, se trata de un tema profundamente espiritual que tiene que ver con la obediencia o no a los verdaderos mandamientos, los mandamientos de Dios, ¿no? Pastor, pero ¿qué tiene que ver ahí la mano y la frente? La frente entiendo que es el pensamiento, ¿no? Como usted dijo, la convicción de que ya, yo conozco la verdad del sábado, de los 10 mandamientos, pero decido con mi mente obedecer el domingo, ¿no? O sea, un tema. Pero ¿y la mano? ¿Por Bueno, la qué? vida en la mano tiene que ver con la acción y la frente tiene que ver con el pensamiento. Entonces, en el caso de aquellos que reciben la marca de la bestia, algunos la reciben en la frente, que son aquellos que tienen convicción sobre que el domingo es día del Señor. O sea, en su mente incluso pueden ser genuinamente convencidos que el domingo es el día del Señor. Entonces tienen un convencimiento racional. Pero aquellos que tienen, cuando la Biblia habla acerca de la mano, está hablando de la acción. Puede ser que la persona incluso crea que el sábado es el día del Señor, pero tiene miedo por las consecuencias de la obediencia, ¿no? Porque si no, no va a poder comprar ni vender, además corre el riesgo de entrar en la cárcel, de perder la vida. Entonces dice, no, no, me conviene actuar en obediencia. Puede ser que no comulgue en su mente con la idea de el domingo, pero en la acción está obedeciendo. Entonces se recibe en la frente, quiere decir, puede ser que yo lo entienda bien y que crea que el domingo sinceramente es el día del Señor, o puede ser que yo con mis acciones, aunque no entienda nada del domingo, pero con mis acciones obedezco esa ley, ¿no? Entonces la recibo o en la mano o en la frente, ¿no? Muchas gracias, pastor. Muy bien, gracias, pastor, por la respuesta, por aclarar esta duda, ¿no? De nuestro hermano y también para nosotros. A ver, Ujú. algún hermano más que pueda realizar alguna pregunta por ahí, puedes levantar la mano o puede escribirnos al chat también. Nuestro hermano Rolando Tello, el tiempo es suyo. Ha hecho una pregunta, hermanito Juan. Hay una mano alzada. Hay Rolando. una, Manuel Sáez de Rolando. eh, buenas noches de todo. Ujú. El sellamiento comienza por la casa de Dios, por la iglesia, y luego continúa con el mundo. El mundo no recibirá el sellamiento. Esa declaración se refiere al juicio. El juicio empieza por la casa de Dios. Claro. Entonces, toda la primera parte del proceso del juicio, que es el juicio investigador, tiene que ver con el pueblo de Dios. Todo el juicio investigador tiene que ver con el pueblo de Dios. Tanto el juicio de los muertos es juicio del pueblo de Dios, como el juicio de los vivos, que también es el pueblo de Dios. Los impíos no necesitan entrar en el juicio investigador porque aquel que nunca confesó a Jesucristo ya está condenado, ¿no? El que tiene al Hijo tiene la vida, dice la palabra. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, si no confesó nunca, entonces ya está condenado y irá simplemente al juicio ejecutivo. En el juicio investigador lo que se verifica es si nuestra profesión de fe coincide con nuestra vida, con nuestros actos, con nuestra vivencia, ¿no? Si hay coherencia entre lo que profesamos y lo que vivimos, lo que practicamos, ¿no? Creo que han hecho bien mi pregunta. La cuestión es esta, ¿no? Mm. El juicio de Dios comienza comienza por la casa de Dios, comienza por su iglesia. Y a cada juicio sucede un sellamiento. Correcto. O sea, cada persona que es juzgada, si es declarada apta o, que puedo decir, acepta, recibe el sello de Dios. Después de la ley dominical,
va a haber la opción de que una persona pueda aceptar o no aceptar el sábado como una forma real de obedecer a Dios. Acepto el domingo, obedezco leyes naturales, leyes de hombre, obedezco a Dios, acepto el mandamiento, la ley de Dios. Si yo soy sellado, y de ahí vendría mi pregunta, que es, la iglesia es sellada, o sea, los juicios de los miembros de la iglesia que son aceptos, son sellados, de ahí salen las personas que van a dar el fuerte clamor al mundo y luego el mundo va a tener todas las evidencias posibles para decidir entre seguir a Dios o seguir a Satanás. Por eso le digo, primero es la iglesia y después es en el mundo. No sé si Cuando me hablamos entiende. cuando hablamos acerca del mundo, se está refiriendo a las personas que reciben la predicación y que aceptan la predicación. Así es. Ah, ya. Evidentemente también, ¿no? O sea, tanto aquel que está predicando el evangelio como aquel que acepta la predicación y que ya no es del mundo, porque una vez que acepta la predicación, por definición ya no es del mundo, ¿no? Sino que viene a ser parte del pueblo de Dios, entonces son llamados al sellamiento, sin duda. ¿Sí? Entonces, si el juicio empieza por la casa de Dios y por ende el sellamiento, después que la iglesia es juzgada, ¿no? Por ende los miembros, después de eso ya no hay opción. Si yo, siendo adventista, digo, me resisto, ¿no? Y obedezco a la ley dominical, y guardo el domingo por la razón que sea, ¿tengo opción en el tiempo a cambiar? Una vez que termina el tiempo de gracia, ya no hay ninguna opción de poder cambiar. Es decir, allí ya el fin del tiempo de gracia se define precisamente por eso, ¿no? Aquel que es impío continúa siendo impío, aquel que es santo ya continúa siendo santo, ya es irreversible el destino de cada persona, con el fin del tiempo de gracia. Antes del fin del tiempo de gracia, siempre estará la opción a cambiar, ¿no? ¿Cómo se debe entender que el sellamiento empieza por la iglesia? El sellamiento empieza por la iglesia. Bueno, el sellamiento en realidad es exclusivamente de la iglesia, ¿no? El sellamiento no corresponde a nadie más sino a la iglesia, tanto aquellos que predican como aquellos que aceptan la predicación. Los que aceptan la predicación lo que hacen es llegar a formar parte de la iglesia. No son un grupo separado. Así que el sellamiento es exclusivo para el pueblo de Dios. Y por eso es que también cuando en Apocalipsis se habla acerca de los sellados, se habla acerca de las tribus de Israel, ¿no? Y las tribus de Israel, bueno, es Es una correcto. representación del pueblo de Dios. O sea, solo sellados son el pueblo de Dios en verdad, ¿no? Por eso era mi pregunta, ¿no? Porque si lo veo desde ese punto de vista, debo de entender que solamente tengo una oportunidad de juicio. Y como yo no sé si después de la ley dominical, yo no sé si ya pasó mi juicio, entonces no puedo decir, voy a esperar un poco más o me voy a volver al sábado como debió ser. ¿Me dejo entender? O sea, Creo yo que como cristianos, nuestra reflexión y nuestra posición tiene que ser al lado del Señor Jesús. O sea, digamos, porque yo puedo estar pensando, ¿no? ¿Cuándo pasa mi nombre? ¿Tendré oportunidad o no tendré oportunidad? Si el Espíritu está trabajando en tu corazón, significa que el tiempo de gracia, el fin del tiempo de gracia, no ha llegado. Porque cuando llegue el fin del tiempo de gracia, ya no voy a sentir ni deseos de arrepentirme. O sea, si yo tengo el deseo de arrepentirme, es porque todavía hay tiempo de gracia. Entonces, quiere decir que durante todo el tiempo que tenga en mi corazón el deseo de arrepentirme, de confesar mis pecados, quiere decir que está abierta la puerta de la gracia. Ahora, yo no sé en qué momento voy a ser juzgado,
Y eso es algo que nunca voy a saber, de repente solo en el cielo, ¿no? El momento exacto en que pasó mi nombre por los registros celestiales. Por lo tanto, esa no debe ser mi preocupación. Mi preocupación debe ser al lado del Señor Jesucristo. Él me garantiza la victoria frente al pecado y me garantiza la victoria en el juicio investigador. Entonces, si mi preocupación es estar al lado de Jesús, independientemente de en qué momento pase mi nombre en el juicio, seré vencedor, porque Jesús es el que garantiza la victoria, ¿no? Pastor, entonces, en qué momento yo decido ser ser observador, seguir observando el sábado o cambiarme al domingo? Porque tiene que haber un momento, porque en Apocalipsis 13, cuando digan que ya nadie que no pueda comprar ni vender, ¿no es cierto? Que si yo fui adventista y puedo comprar y vender después de eso, es porque estoy con la marca de la bestia. O sea, lo puedo hacer. Y el que y el que no lo puede hacer es porque tiene el sello de Dios. Ujú. Entonces, por eso le digo, si En una este persona, momento, ujú, sí. digamos, por eso le decía, ¿no? ¿Cuándo es que la persona toma la decisión? Porque va a haber una ley dominical. En algún momento dado va a haber un edicto legal que van a dictar los gobiernos y van a decir, bueno, es el domingo. Es el domingo. Entonces, en ese momento que se da la ley, yo decido. En ese momento que se da la ley que me obliga a guardar el domingo, yo decido guardar o no guardarlo. Si yo digo, lo voy a guardar, voy a guardar el sábado, recibo la marca, el sello de Dios. Si digo, no voy a guardar el sábado, recibo la marca de la bestia. Cuando se dio el edicto, decidí. Pero yo puedo morir de acá, puede pasar 2, 3, 4, 5 meses. Yo puedo decir que habiendo decidido primero por no celebrar el domingo, que en ese lapso de tiempo, yo no sé, no lo sabe usted, no lo sabe nadie, porque el tiempo de gracia no se sabe cuándo acaba ni cuándo termina, perdón, cuándo se inicia ni cuándo termina. Entonces, personal me refiero. Entonces, ¿qué digo? Yo sale el 30 de mayo sale el edicto, y digo ya, me apego al domingo, sabiendo que es contrario a lo que sé. Y yo puedo decir de acá, no, señor, me arrepiento, me vuelvo el sábado. Pero mi juicio puede haber pasado, yo no lo sé, no lo sabe nadie. O Es sea, que el ¿cómo tema tengo esa fundamental, actitud? ujú, la preocupación del cristiano nunca debe estar por ese lado. Porque ese lado simplemente nos lleva a la incertidumbre, ¿no? Porque yo estoy pensando en qué momento voy a ser juzgado, a ver si es antes de este momento del juicio, entonces me arrepiento, si es después, entonces ya no puedo arrepentirme. Y es algo que nunca se va a saber porque no habrá alguien que me va a noticiar acerca de si ya terminó, ya pasó mi nombre por el juicio. Mi preocupación, en todo caso, siempre debe ser el poder ser fiel al Señor Jesucristo. Incluso en este mismo momento, la decisión se hace cada día, ¿no? Hoy día decido ser fiel al Señor. Hoy día decido ser obediente a los mandamientos de Dios. Hoy día, cada día, una decisión permanente, ¿no? Y esas decisiones de cada día, esas decisiones permanentes, me preparan para la gran decisión que tuviese que enfrentar en caso que se dé la ley dominical. Vamos a ver por el caso de los compañeros de Daniel. Los compañeros de Daniel, ellos no es que en el momento que vino el edicto de muerte, recién en ese momento decidieron ser fieles. Ellos ya eran ya tenían un camino de fidelidad, ya tenían un camino de victorias antes, ¿no? Vivían fielmente al lado del Señor y esas victorias los prepararon para la victoria tremenda que tuvieron cuando llegaron hasta el horno de fuego y fueron librados del horno de fuego. Entonces, se trata de una vida continua de obediencia que nos habilita para poder enfrentar victoriosamente el momento en el que se dé la ley dominical, ¿no? Entonces, no es que confiemos en que yo dejo o yo asumo o yo hago porque hay mucho yo dentro de mi corazón, porque quien garantiza la victoria no es mi deseo ni es mi decisión. El que garantiza la victoria es Jesucristo en mí. Y ellos le han vencido, dice la palabra, por medio de la sangre del Cordero. Si yo puedo decidir a favor o en contra, entonces estoy apoyado en mi
propia justicia, que es trapo de inmundicia. En cambio, si vivo completamente sometido al Señor Jesucristo, no importará, ¿no? Si llega mi nombre o no llega mi nombre, ¿no? Porque Él me dará victoria, me dará victoria en el cualquier momento, que pase mi nombre o no pase, o cuando estemos o no estemos, ¿no? El asunto es quedar aferrados a Jesús en todo momento. Claro, por eso es que yo le digo, ¿no? Le comento eso, ¿no? Eh, Elena G. de Huay ya dice que más van a ser los que se van a salir de la iglesia después del zarandeo, más son los que van a salir que los que se van a quedar, ¿no es cierto? O sea, y no es que se lo van a borrar, no sé si lo van a borrar de los libros o lo que sea, pero más son los que van a salir que los que van a quedar. Obviamente ellos decidieron irse y se van. Después del zarandeo se va porque ya se dio la ley dominical, ya viene procede el zarandeo y ellos deciden irse para no pasar seguramente lo que saben que va a venir. Por eso le digo, esa es mi pregunta, porque a la verdad, eh, vuelvo a lo mismo, ¿no? Y a decirle, ¿no? Si la ley dominical se da al 30 de mayo, y ahí tengo que decidir, porque hay que tomar una decisión. A eso me refiero. O sea, la gente va a tener que tomar una decisión personal con respecto a lo que sabe, con respecto a lo que sabe, y a todo lo que en estos años puede haber recibido o lo que recibirán en el último momento. Va a tomar decisión. Elena G. de Juárez dice que todos van a tener el conocimiento exacto para decidir por su persona. Todos van a tener. Por eso le decía, ¿no? Si cuando sale el edicto, las personas deciden hacer caso a las leyes humanas, obviamente decidieron. Y como usted bien dice, el sellamiento es una cosa que implica a la iglesia nada más, porque los que van a salir a hacer el clamor final con el cuarto ángel, ellos van a predicar al mundo para que el mundo tome una decisión. Eso es lo que yo sé, eso es lo que entiendo. Pero por eso les vuelvo a repetir y disculpen si soy muy insistente. Si el día que se da la ley dominical me dan un plazo para que me apegue o no me apegue, la persona decide quedarse o decide irse. El que decide quedarse, sabemos que va a recibir el sello de Dios, pero el que se va, sabemos que se ha colocado en el terreno más peligroso que puede haber. Ya decidió irse. ¿Va a poder volver? Aún, ¿no? Como usted dice, que no, porque no sabe si el tiempo de gracia o su juicio pasó o no pasó. ¿Se da cuenta, no? Esa es mi preocupación, ¿no? Porque hay quienes dicen que no, que todo yo tengo hasta el fin de mis días, tengo para arrepentirme mientras tenga vida, pero mientras tenga vida, hay muchos que ya fueron juzgados y ya están declarados que no son aptos para ir al cielo y van a estar vivos todavía. Eso es lo que quería comentar. Bueno, de acuerdo, está bien. ¿Alguien más? Vamos a dar pase a Joel, que levantó la mano y de ahí vamos a leer las preguntas que escribieron en el chat. Sí, buenas noches, Pastor Montero. Tengo una inquietud. Nosotros sabemos que nuestro Dios quiere que todos sean salvos, todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué sucede con aquellos miembros de iglesia que en este momento están alejados, ¿no? Y que las oraciones a veces las hacemos, ¿no? Permanentemente, pero ellos no toman ese paso de volver, ¿no? Se hacen a veces planes misioneros para que ellos recapaciten y vuelvan, ¿no? Y justamente esa era mi inquietud con respecto a ellos y también con respecto a la confesión de pecados. Si bien es cierto, nosotros diariamente debemos confesar nuestros pecados, nombre por nombre, etcétera, pero también la iglesia promueve
¿no? Esa buena práctica del rito de humildad y la cena del Señor. ¿Qué sucede si un miembro de iglesia, ¿no? Practica la confesión diaria, personal, pero no participa en el rito de humildad, ¿no? ¿Cuál sería el impacto o cuál sería la recomendación? Gracias. Bueno, dos preguntas muy interesantes. Vamos a ver la primera, ¿no? Tiene que ver con la intercesión. Uno podría decir, bueno, la persona ya decidió, no quiere saber nada con Dios, ya decidió. ¿Por qué insistimos? ¿Por qué orar por esa persona si finalmente ya decidió? Incluso Satanás podría hacer una argumentación, ¿no? Decirle a Dios, por qué continúas trabajando en el corazón de esta persona? Si es que esta persona ya decidió, ¿acaso no respetas el libre albedrío? Si ya decidió estar conmigo, que se quede conmigo. Para qué insistes tanto, ¿no? Muy bien, justamente allí viene el valor de la oración intercesora, ¿no? Porque es un argumento poderoso, porque en el momento que yo oro por una persona, Dios actúa en respuesta a mi oración, a pesar que la persona ya decidió en contra. Es decir, el hecho que yo estoy orando por una persona que decidió no seguir al Señor, no aceptar al Señor, el Señor actúa. El Señor respeta el libre albedrío de esa persona, pero actúa también respondiendo a mi oración. Por eso es importante que, como cristianos, oremos siempre por aquellos que aparentemente ya rechazaron, ¿no? Porque en respuesta a nuestra oración, el Señor actúa en el corazón de esas personas. ¿Mm? Ahora, por otro lado, el asunto de la cena del Señor y el arrepentimiento, qué lugar ocupan. Bueno, hay una cantidad de textos de la Biblia que nos hablan acerca del arrepentimiento, de la confesión, de acercarnos al Señor permanentemente, ¿no? Así que eso es algo que evidentemente tenemos que hacer en nuestra vida lo más frecuentemente posible, ¿no? Si fuese posible cada día, incluso varias veces al día, ¿no? Dependiendo, nuestra dependencia de Dios debe ser plena, ¿no? Absoluta. Entonces, eso significa el arrepentimiento y la confesión continua. Y el Señor está dispuesto a escucharnos, esa es su promesa. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, dice la palabra. Ahora, pero también es mandato del Señor la cena del Señor. Y en la cena del Señor suceden dos periodos o dos momentos muy importantes. El momento, el mensaje de la palabra es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y dice también a tu prójimo como a ti mismo. Cuando vamos a la cena del Señor, y participamos del rito de humildad, estamos trabajando en esas dos dimensiones. En la dimensión con mi hermano, con mi prójimo, cuando estoy en el rito de humildad, ¿no? Entro en paz con mi hermano, debiese hacerlo, ¿no? Si tengo algún problema, si tengo alguna diferencia, si hay algo que no está bien en nuestra relación, entonces yo puedo, a través del rito del Señor, del rito de humildad, entrar en armonía con mi hermano, ¿no? Y amarlo como a mí mismo, como dice el mandamiento, ¿no? Y en la Santa Cena es una renovación de mi pacto. Es decir, es como si fuese un bautismo, pero sin bautizarme, ¿no? Es para aquellos que deseamos renovar nuestro pacto, decir una vez más, Señor, sí, quiero abrirte una vez más mi corazón, te entrego otra vez así mi vida, ¿no? De manera pública. Entonces, la diferencia que encontramos allí es que se trata de una renovación de nuestro pacto como si fuese un nuevo bautismo. No es un nuevo bautismo, estoy diciendo como si fuese, por favor, no hay que tergiversar ese pensamiento. Entonces, cada cosa que está indicada en la Biblia tiene su razón de ser, ¿no? Hay una que es diaria, que es la confesión y el arrepentimiento, que podemos hacerlo frecuentemente porque el trono de la gracia está abierto para nosotros. Y también el rito de humildad y la cena del Señor tienen también su espacio, sobre todo en la renovación de nuestro compromiso, de manera pública, de manera visible, de seguir al Señor Jesucristo. Bueno, espero haber respondido. Dice, pastor. Hay una pregunta que se escribió en el chat. Dice, ¿hay relación entre el juicio de los vivos, el sellamiento y la ley dominical? Bueno, el juicio de los vivos es algo que no está revelado en qué momento va a empezar. Lo que sí sabemos es que el juicio empieza por los justos muertos, ¿no? Desde el tiempo de Adán, y que en algún momento empezará el juicio de los vivos. ¿En qué momento empezará? No lo sabemos, ¿no? Y no es necesario especular sobre aquello que no sabemos. Y al final de cuentas no importa mucho, porque si
Si nuestra vida depende continuamente de Jesús, lo único que realmente debe importar es nuestra dependencia de Él en todo momento de la vida, ¿no? Sea que empiece o que no empiece el juicio de los vivos, que en algún momento empezará, pero no sabemos qué momento, no está revelado, ¿no? Y por otro lado, el derramamiento de la lluvia tardía es la capacitación que hará el Espíritu Santo para que el Evangelio sea predicado con gran poder, ¿no? Esta predicación del Evangelio con gran poder está también en Apocalipsis 18 y significa el fuerte clamor. Es decir, el derramamiento del Espíritu Santo dará como resultado la proclamación poderosa del Evangelio para terminar la obra de Dios en esta tierra. Así que la lluvia tardía lo que hace, lo que origina es el fuerte clamor, ¿no? Gracias, pastor. Hermano Ricardo, el tiempo es suyo. Buenas noches, hermano. Buenas noches, pastor. Sí, tengo una pregunta más que nada de fe, ¿no? En el sentido de que muchas personas mueren de diferente credo. Recordemos que la iglesia cristiana no es absoluta. Hay 8.000 millones de personas en el mundo y no llegamos ni siquiera al 50%. Y muchas personas mueren de diferente credo. Incluso nosotros mismos no somos de generaciones adventistas, así de tercera o cuarta generación. Entonces, ¿qué ocurre con estas personas que han muerto en estos tiempos, ¿no? Incluso estamos en el 2024, más 100 años, 2124, si Cristo no viene, todos nosotros moriremos, ¿no? Pero con las personas del tiempo pasado, eso, pastor, por favor, ¿cuál es su apreciación? Bueno, considero que el juicio de Dios será justo en todos los sentidos. O sea, no hay sombra de injusticia en un Dios perfecto, en un Dios justo, ¿no? Así que todos los casos que el Señor va a incluir en el juicio tendrán que ver con aquellos que por su vida, por su profesión, serán examinados sus corazones y pasarán delante del juicio del Señor y que pertenecen a su pueblo, ¿no? Entonces, yo no creo que solamente adventistas, ¿no? Estoy hablando de personas de todas las razas, de todos los credos, pero que en su vida o en el conocimiento que tenían, o si tenía un conocimiento amplio, ¿no? En la fe del mensaje de los tres ángeles, o si tenía un conocimiento más restringido, por así decirlo, en alguna confesión cristiana o no cristiana, pero digamos, en lo pequeño de su conocimiento, aun cuando sea solamente el conocimiento de la ley moral que habita en el corazón de todo ser humano, si hay una coherencia, una profesión, entonces el Señor no es injusto. Yo no creo en un Dios injusto. Entonces el Señor actuará en cada caso con justicia. Ahora, los elementos, los detalles del juicio para saber en cada caso cómo el Señor lo va a juzgar, no los tenemos. Lo único que yo sé, lo único que yo tengo fe es que ninguna persona que el Señor examine en su corazón y sea justa de acuerdo a la mirada de Dios, digamos, ninguna de esas personas faltará en el reino de Dios, ¿no? Y ninguna de las personas que no se salvan será porque no tuvo ninguna oportunidad, que en cada caso Dios será justo. ¿Cómo hará con casos en los que para nosotros es difícil determinar? Eso es un asunto de Dios. Felizmente que yo no soy el juez, ¿no? Porque si yo fuese el juez, para mí sería imposible determinar la cantidad, la multiplicidad de casos, pero Dios es el juez y Dios conoce el corazón, conoce los tiempos, conoce las edades, así que su juicio va a ser en base a su omniconocimiento, ¿no? Omnisapiencia. Así que no habrá ningún caso que Dios pueda actuar con injusticia, ¿no? En ningún caso de ningún ser humano, ¿no? Gracias, pastor. Nuestra hermana Liliana, puede habilitar su micrófono. Pastor, ¿es verdad que la ley dominical ya ha sido dada hace muchos años, pero que todavía no se ejecuta? O sea, todavía no hay esa fuerza legal que la haga que ya sea aplicable, mejor dicho, no se aplica todavía. Bueno, se han establecido leyes locales, ¿no? Leyes por estado, incluso en el tiempo de Elena de Huay ya habían ciertas leyes, que restringían, o que mejor dicho, que establecían como feriado el día domingo, ¿no? Hay leyes de ese tipo, pero siempre fueron desde un ámbito local, o sea, en alguno de los estados de Estados Unidos, ¿no?
Cuando se habla acerca de la ley dominical, nos estamos refiriendo a una ley federal, o sea, a una ley que incluye todo el gobierno de los Estados Unidos y que será imitada por otras naciones, ¿no? Entonces, esa es la ley dominical a la que nos referimos, ¿no? No sé si esta Bien, gracias, Gra- pastor. A ver, de repente algún hermano más que quiera hacer llegar alguna pregunta. Hermano Rolando, puede habilitar su micrófono. Sí, ya está, sí, ya la habilité. Pastor, usted dice que, o ha manifestado de que no sabemos cuándo se inicia el juicio de los vivos, pero no hay eventos que van a suceder o que tienen que suceder que indican una secuencia de tiempos, no de fechas, sino de tiempos que implican que cuándo va a suceder el juicio de los vivos, porque el Señor no va a jugar a los vivos antes de que se lea la ley dominical. La ley dominical tiene que ser primero, viene el zarandeo y después viene la ejecución, viene la decisión de cada uno y sobre esa decisión es que se va a juzgar a los vivos. O sea, si bien es cierto, como usted dice, de que el tiempo no se sabe, pero si hay una secuencia de tiempos o de actos o como quieran llamarse, que indican de que eso, cuándo va a suceder, cuándo va a suceder, ¿no? Así como Cristo le dijo, ¿no? Cuando veáis a las fuerzas romanas delante de las puertas donde no debe estar, entonces sabéis que la destrucción ha llegado, ¿no? O sea, hay una secuencia de eventos que nos indican cuándo va a ser esto. No Ujú. nos han dejado en la orfandad de, de que no podamos ni siquiera imaginar, no por, no por elucubración propia, sino por eventos que ya están definidos bíblicamente y por el espíritu de profecía también. Sí, cuando Elena de White habla, por ejemplo, acerca de la salida de los cristianos de Jerusalén, ella lo compara directamente con la dación de la ley dominical. Entonces dice que la ley dominical, así como en el tiempo pasado los ejércitos fueron la señal, el ejército romano en su llegada fue la señal para que los cristianos escapen, entonces la ley dominical será el momento que indicará la salida de las grandes ciudades, ¿no? Entonces hay una declaración directa, no es una declaración deductiva acerca del tema de la salida de las grandes ciudades, de las grandes ciudades. Ahora, podríamos nosotros hacer cálculos, ¿no? De eventos y decir, lógicamente tiene que ser esto antes o después. En el plano de las especulaciones, me parece que cada persona podría hacerlas, ¿no? Pero siempre quedaría en el plano de las especulaciones, ¿no? Y es mejor siempre compartir certezas, porque las especulaciones terminan muchas veces, eh, digamos, haciéndonos seguir algo que no directamente o explícitamente lo dice el Señor, ¿no? Sino algo que nosotros hemos deducido y ya es diferente, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias, pastor. Creo que vamos terminando este espacio. Al no haber más preguntas, a nuestra hermana Stephanie por ahí levantó la mano. A ver, puede habilitar su micrófono. Buenas noches, hermanitos. Pastor, buenas noches. Bueno, Pastor, yo quería hacerle una consulta. Mire, recientemente en Estados Unidos ha sido aprobada una ley, un proyecto de ley, que es la HR 6090, en la cual indica de que este, no se puede, que está declarado como ser antisemita, es un ser antisemita, el declarar de que los judíos han participado en la crucifixión de Jesús. Entonces, esa situación es un primer paso, digamos, a empezar a prohibir este tema
de poder que nosotros tengamos la restricción de poder predicar acerca de Jesús? Gracias. Bueno, no conozco este tema de la ley antisemita. La verdad, me gustaría ilustrarme más, pero la declaración es clara, ¿no? La ley dominical será un mandato a nivel federal que, digamos, obligará a las personas a tomar una decisión en favor del domingo y en contra del sábado, ¿no? Entonces, en la medida que surge esa ley de modo explícito así, creo que nosotros debemos, en ese momento, ya tener la seguridad. El Señor nos ha dado una señal clara, ¿no? Pueden haber ciertas indicaciones de verdad, ¿no? Yo, por ejemplo, veo que hay un acercamiento entre la dirigencia de la Iglesia Católica y los líderes políticos de los Estados Unidos, desde el tiempo de John F. Kennedy, que fue el primer presidente católico. Ahora el avance del avance del catolicismo en Estados Unidos es real, ¿no? Ya no es la nación protestante que era hace años atrás. Entonces podemos ver que sí hay tendencias que nos llevan hacia el cumplimiento de lo establecido en la profecía. Y cuando se desaten los eventos sobrenaturales, los desastres, ¿no? El cambio climático, los huracanes, los terremotos, todo lo que describe la palabra, seguramente en ese tiempo se tomarán ciertas iniciativas que ahora no tienen sentido, ¿no? Muchas cosas, cuando una sociedad está en peligro, tiene la tendencia a tomar decisiones que no tomaría si se encuentra en un estado de paz. Cuando hay crisis, cuando hay emergencias, la gente está más dispuesta a que se restrinjan sus derechos en favor de la sobrevivencia de la sociedad. ¿No? Entonces, en un estado así, en una crisis completa, se podría entender la dación de una ley dominical también, ¿no? Y esas cosas se pueden dar de un momento a otro, ¿no? Imaginen ustedes que nadie podría haber anticipado que el COVID-19 nos iba a mantener encerrados por mucho tiempo, ¿no? Y sin embargo, en todas las naciones, fue de un momento a otro. Entonces imagino también que una crisis de esa naturaleza que envuelve al mundo obligará a las naciones a tomar una decisión firme en favor de la observancia del domingo, ¿no? Llamándole el Día de la Familia, o digamos, en contra del cambio climático, para poder salvaguardar el planeta. No sé cuál sería, de dónde viene, ¿no? El asunto es que finalmente habrá una ley federal que otras naciones también van a imitar, ¿no? Bien, gracias, pastor. Eh, Aquí nos hace una pregunta nuestro hermano Ricardo. ¿Qué día guardan los musulmanes? ¿Sábado o domingo? Tengo entendido que guardan el viernes, ¿no? Así es. Sí, una acotación. Justamente los musulmanes guardan el viernes y los musulmanes, comparado con la iglesia adventista, ellos son 1.200 millones de musulmanes y los adventistas son 30 millones. O sea, en realidad la ley dominical va a afectar tanto a ellos como a nosotros, pero en la realidad parece que más le afecta a ellos que a nosotros. O sea, en vez de en el ámbito político, digamos, ¿no? Gracias. Puede ser, ¿no? Puede ser, porque si nosotros elevamos la reflexión hasta todo el planeta, para algunos no hace diferencia el tema del sábado domingo, ¿no? Para los musulmanes hará diferencia porque si el tema tiene que ver con la obligatoriedad del domingo y el trabajo en los demás días de la semana, también los afectaría, ¿no? Pero el sello de Dios tiene que ver con la obediencia a los mandamientos de Dios, ¿no? Que tiene que ver con el cuarto mandamiento, el sábado. Bien, gracias, pastor Rubén. Gracias por su tiempo y también por haber absuelto las consultas y las preguntas presentadas en esta noche. Gracias a Bien, ustedes, mis hermanos. si Dios les bendiga también, ¿no? Gracias. al no haber más preguntas, ya vamos a ir finalizando el programa. Vamos a entonar el himno 578 para culminar con una última oración también. Y ahí donde estamos, inclinamos el rostro, vamos a orar. Querido buen Dios, estamos tan agradecidos, Señor, por tus cuidados, tu protección, por habernos permitido reunirnos por este medio y escuchar un tema bastante interesante, bastante importante para nuestras vidas espirituales y saber, Señor, en el momento en el cual nos encontramos de la historia de este mundo.
Sabemos lo que tú estás haciendo por nosotros, Señor, cada día, por lo cual rogamos la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Cada día nos ayuda a tomar la decisión de poder estar del lado tuyo, de poder hacer tu voluntad, de seguirte a cualquier lado que tú vayas, Señor, y ser esos fieles corderos que se mencionan en Apocalipsis, y al final del tiempo, Señor, ser quienes puedan estar en el grupo del pueblo redimido. Ayúdanos cada día a conocerte más, a estudiar más de ti, a ver realmente en qué momento de este mundo nos encontramos y tomar con seriedad, Señor, eh, el propósito para el cual tú nos pusiste en este tiempo y en este lugar, en esa tu iglesia también, para poder dar el mensaje hacia el mundo. Acompaña a cada persona aquí presente, que pueda bendecir sus hogares, puedas bendecir sus vidas, Señor bendito. Acompáñanos siempre y dirige cada decisión que podamos tomar en nuestras vidas, y todo sea para darte gloria y honra solo a ti, Señor bendito. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos amigos, les agradecemos por su presencia en esta noche. Queremos hacer un último anuncio antes de cerrar este programa de estudio. El siguiente tema, que tiene que ver con el fin del tiempo de gracia, se va a desarrollar todavía el día 30 de mayo. Así que vamos a entrar en un pequeño receso por una semana más para darles tiempo a ustedes para que puedan revisar los temas a través de el canal en YouTube donde están grabados los temas, y también para que puedan revisar este último tema con paciencia para que puedan ustedes fortalecer su conocimiento. Así que el 30 de mayo, el jueves 30 de mayo, tenemos la siguiente sesión de estudio con el tema El fin del tiempo de gracia. Así que, queridos hermanos, muchas gracias por su tiempo y bendiciones para cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga. Gracias, hermanos. Gracias, pastor. Bendiciones. Hasta luego, bendiciones. Gracias, buenas noches, gracias. Buenas noches, pastor. Gracias por el mensaje. Hasta luego.